y social en actividades extractivas. Estará a cargo de la doctora Natalie Torres López, doctorando en Medio Ambiente por la Universidad Complutense de Madrid, abogada por la Universidad San Martín de Porres. También posee un máster en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas de la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de posgrado en Gerencia Ambiental, Derecho Minero, Gestión y Responsabilidad Socioambiental, Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social Empresarial por la Universidad de los Andes, Colombia, de la Universidad ESAM y Pacífico, respectivamente. Recientemente acreditada en la lista de árbitros de Peruvian Chamber of Business, inscrita en el Registro Nacional de Árbitros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con 9 años de experiencia en la consultoría de proyectos mineros y de hidrocarburos, asumiendo además el análisis legal socioambiental, la responsabilidad en la gestión y ejecución de programas y desarrollo comunitario. Docente en pre- y posgrado de regulación ambiental, derecho de desarrollo sostenible, responsabilidad social empresarial y legislación ambiental, políticas y gestión ambiental en el Perú, en las universidades San Martín de Porres, UNIFE, Inca Garcilaso de la Vega y Universidad Nacional Agraria La Molina. Autora de diversos trabajos de investigación y artículos académicos en materia ambiental, publicados en el repositorio de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y en diversas columnas, expositora invitada, asimismo en diversos eventos académicos. Todo un honor tras darle el uso de la palabra a la doctora Natalie Torres López. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación, Karin. Y bueno, muchas gracias al Instituto Peruano de Estudios de Derecho por la invitación para exponer sobre ese tema tan relevante y que de alguna otra manera vamos a poder tomar a cabo, ¿no? Poder desarrollarlo en este PPT que he realizado. Y posteriormente, pues, pasaremos a absolver algunas preguntas, como es la dinámica de todas las presentaciones que se dan mediante este medio. Entonces, no sé si me permites, Karin, compartir el PPT, la pantalla, si está habilitada esa opción. Sí, doctora. Ok. A ver. Ya. Entonces, vamos a compartir la pantalla y hablar de un tema que nos trae consigo lo referido a la responsabilidad ambiental y social, que en principio todos tenemos como concepción de que es responsabilidad en sí de las grandes empresas que de alguna u otra manera generan actividad en nuestro medio. Pero valga decir de entrada que ciertamente nosotros, todos los ciudadanos de a pie, somos responsables del cuidado del medio ambiente y de preservarlo propiamente, ¿no? Y de cumplir con lo establecido en el artículo 2, inciso 22, como lo veremos dentro de los derechos fundamentales que más adelante tendremos expuestos en uno de los PPTs. Entonces, la responsabilidad ambiental y social de actividades extractivas, si bien la vamos a tocar ahora específicamente desarrollando dos escenarios de las actividades más fuertes que tenemos en nuestro país, que son la minera y la de hidrocarburos, y conocer un poco más de ellas, tenemos que tener en cuenta que todo ciudadano de a pie tiene incidencia dentro de esta responsabilidad, de alguna u otra manera, porque todos generamos impacto. Entonces voy a compartir con ustedes un índice que va a referir y va a ayudarnos un poco a entender este tema tan amplio por sí, ¿no? En el cual, pues, hablaremos del medio ambiente como derecho fundamental, como ya lo decía, está en nuestra Carta Magna, en el artículo 2, inciso 22. Estos conceptos básicos en temas ambientales, como daño ambiental, y otros que no conocemos, ¿no? Nexo causal también, la causalidad que debe estar inmersa cuando se genera un daño en este sentido.
El marco legal de estas actividades extractivas de recursos naturales en el Perú, de estas actividades, como ya les decía, minera, hidrocarburos, estas principales actividades propiamente, la responsabilidad ambiental dentro de estas principales actividades, ¿no? Respecto a las actividades de hidrocarburos y minería, responsabilidad social en el Perú, responsabilidad social de las empresas, conflictos socioambientales de las actividades extractivas y las sentencias más relevantes que el TC ha tenido a bien indicar y, mejor dicho, resolver en materia ambiental. Entonces tenemos en principio que este derecho fundamental, el derecho al medio ambiente, está establecido en el artículo 2, inciso 22, como el derecho que toda persona tiene a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Este derecho es un derecho muchas veces visto de una forma subjetiva y objetiva. Objetivo porque lo encontramos dentro de nuestro marco normativo, nuestra Carta Magna. Y subjetiva porque depende mucho también del sujeto y de su entorno y la realidad que propiamente cada individuo vive en el mismo, en el entorno y en el medio en el que se desarrolla. Tenemos como conceptos básicos en materia ambiental el daño ambiental, que ya no es un daño como el que nosotros muchas veces conocemos en materia civil, sindicado para poder referirnos a los daños patrimoniales, sino es un daño que se refiere al entorno, al ambiente, ¿no? Y que ocasiona de alguna u otra manera un rebote de los intereses legítimos de una persona determinada, ya que indicábamos que depende también del sujeto muchas veces. Un nexo causal que debe existir dentro de este daño, en lo que se refiere a que sabemos que el análisis causal es dual, vale decir que se debe indagar sobre quién es el responsable de este daño, quién genera este daño, ¿no? Muchas veces hemos escuchado hablar de los daños que genera una u otra empresa dedicada a diversas actividades, y entonces, para poder hacer una investigación exhaustiva cuando se denuncian este tipo de hechos y llega a interceder pues la fiscalía y los juzgados ambientales, tenemos que probar la causalidad del hecho y la causalidad jurídica, ¿no? Y la responsabilidad civil ambiental, que sostiene que esta responsabilidad se concretiza en el daño sufrido por la persona determinada, en su propia persona o como consecuencia de alguna contaminación respecto a un elemento ambiental que esté en su entorno, ¿no? O cuando se producen daños a algunos bienes que esta persona pueda poseer. Es necesario dentro de este marco de lo que se refiere a la responsabilidad ambiental, conocer también cuáles son los organismos que se encuentran inmersos dentro de lo que es la competencia de supervisión, fiscalización, evaluación, como lo es OEFA. OEFA es un órgano técnico que es competente para la fiscalización directa y es el ente rector de la SINEFA, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque todas las empresas formales que de alguna otra manera se desarrollan y desarrollan actividad en nuestro país, tienen que cumplir con todos los instrumentos de gestión ambiental, ¿no?, que se requieren en cada una de las etapas de sus actividades y cumplir con los planes de manejo ambiental y otros compromisos que se sugieran en torno a la materia propiamente ambiental y que el titular quiera asumir. Sobre estos, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental es el ente competente para supervisar in situ, en campo o en gabinete, de forma documentaria, todos los cumplimientos que devengan de todos los titulares que ejercen actividad en nuestro país. Titulares, obviamente estamos hablando de titulares formales, los que cumplen con la ley y los que sugieren aún buenas prácticas ambientales, ir más allá de lo que establece la norma sobre el desarrollo de sus propias actividades. Entonces tenemos un marco legal muy vasto en sí, dentro de lo que
es el sector hidrocarburos y minero propiamente, ¿no? En principio tenemos en la Constitución Política, en el artículo 66, que nos habla de estos recursos naturales, renovables o no renovables, que encontramos que son patrimonio de la nación. Tenemos el artículo 26.821, que es la Ley Orgánica del Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad dentro de este aprovechamiento? Porque es necesario tener en cuenta que los aspectos tanto económicos, sociales y ambientales tienen que generar la sostenibilidad sobre las actividades que se dan en nuestro territorio para que esas actividades puedan seguir generándose y puedan seguir generando provecho en recursos para nuestra nación a través del tiempo, ¿no? La sostenibilidad sugiere que nosotros aprovechemos de los recursos que tenemos y que son propios de la nación, pero con la debida diligencia, ¿no? En todos los aspectos que están inmersos, pues, tanto el aspecto ambiental, social y económico, como ya lo decía. Luego tenemos la ley del canon, que nos habla de los recursos de los cuales nosotros como Estado tenemos, ¿no? Por generar este tipo de actividades. Tenemos la ley del ambiente, ¿no? La ley del ambiente que es la ley que de alguna u otra manera genera esta política ambiental y esta gestión ambiental, ¿no? Como parte de lo que se encuentra establecido dentro de nuestro marco normativo, y a través de la cual se dan las diferentes disposiciones normativas en todos los sectores a nivel nacional, ¿no? Y esta Ley General del Ambiente obviamente proviene del MINAM, creado en el 2008. Tenemos la Ley 27446, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Y también tenemos que ser muy claros en indicar que muchos de estos derechos de los cuales las empresas gozan respecto a nuestros recursos naturales son otorgados mediante concesiones y en el caso del sector hidrocarburos mediante contratos de servicios, ¿no? Contratos de servicios, y vamos a ver en qué etapas se desarrollan cada uno de ellos. Estos sectores tenemos claro que son los sectores más fuertes, son sectores que representan un ingreso, ¿no?, al PBI muy significativo y un ingreso respecto a las exportaciones también significativo, sobre la participación en específico en el sector minero del cobre, ¿no?, en el PBI de minería metálica, y en el sector hidrocarburos cuando hablamos del petróleo y gas, que significan un 70% de la energía que consumen diferentes sectores de nuestro país. Por ser los sectores más fuertes, también son los sectores que tienen mayor conflictividad socioambiental. Esta conflictividad tiene una data actualizada que la podemos encontrar en la página de la Defensoría del Pueblo, en la cual encontramos todo tipo de conflictos, dentro de ellos algunos latentes y algunos que ya han devenido en violencia, que es lo que en sí estos sectores tratan de evitar con el mayor manejo en la diligencia posible que puedan tomar respecto a los aspectos sociales y al relacionamiento comunitario en las zonas donde ellos generan actividad. Tenemos las etapas del sector hidrocarburos, tenemos el upstream, el midstream, el downstream, que son etapas mediante las cuales pues se genera toda esta cadena de valor interesante dentro de este sector. Desde el momento en que nosotros sacamos el recurso de donde lo encontramos, ¿no?, de estos pozos exploratorios, y llegamos a la comercialización como última etapa, ¿no? Obviamente, dentro de toda esta cadena de valor existen también regulación ambiental que debe ser cumplida y que propiamente está dentro de este marco que se establece a partir de la ley 26221, la ley orgánica que norma las actividades de hidrocarburos, tal conocida como la LOH, que por cierto hoy en día ya está debatiéndose en el Congreso para que pueda ser actualizada esta ley y pueda generar mayor inserción de varios artículos que
traten propiamente de aspectos ambientales y sociales que han surgido como una problemática dentro de toda esta cadena de valor en este tiempo desde que fue creada. Tenemos aspectos generales, como les decía, el Estado otorga a Perú Petro el derecho de propiedad de estos hidrocarburos para poder Perú Petro, a través de la representación que tiene del Estado, generar esos contratos, ¿no?, de explotación y exploración. Tenemos dentro de la legislación ambiental sectorial, que no dista mucho de la minera, porque en realidad los puntos que se tocan y que son más relevantes propiamente se generan a través de un reglamento de protección ambiental, que el actual es el 39/2014 y sus modificatorias. Tenemos los términos de referencia comunes para estos estudios de impacto ambiental, ¿no? Estos estudios ambientales o estos llamados IGAS, estudios de gestión ambiental. Tenemos los lineamientos de formulación de estos planes ambientales que se dan dentro de esta actividad, estos criterios de aplicación del artículo 42 del Reglamento de Protección Ambiental sobre las acciones que no requieren modificación en caso de los estudios ambientales, los límites máximos permisibles para emisiones, para efluentes, la ley que regula los pasivos ambientales, una labor que el Estado hoy en día está tomando de una manera relevante y está asumiendo muchos pasivos ambientales que estaban siendo pues no tratados y que ciertamente hoy en día no hay ningún titular que se haga cargo porque son pasivos ambientales llamados huérfanos. Esos pasivos ambientales que existen desde la época en la cual no se generaba ningún tipo de regulación ambiental y que por ende el Estado hoy en día está asumiéndolo a través del Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, específicamente a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales y del FONAM, de esta ley que crea el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, que es la ley que creó el FONAM, ¿no? Quienes de alguna otra manera están generando estos planes de rehabilitación para poder generar una intervención respecto a estos pasivos llamados huérfanos. Tenemos los lineamientos para la elaboración de planes de rehabilitación, que son los que de alguna otra manera el Estado está proponiendo para que puedan ser tratados estos pasivos y no generar impacto ambiental y impacto también a la salud de las personas que viven alrededor de donde se encuentran todos estos proyectos. Tengamos en cuenta que en su mayoría estos proyectos están en las zonas de la selva, ¿no? O también en Piura, ¿no? Donde se encuentran pues estos pasivos, muchos de ellos dejados por estos titulares que en su momento no tenían regulación, y pues cuando hablamos de lugares de la selva, pues hablamos de una idiosincrasia totalmente distinta, donde la afectación a los recursos puede ser mucho más relevante, ya que muchos de los ciudadanos de a pie, pues generan su sustento diario a través de estos recursos, tales como el río, los lagos y demás, de los que puedan, pues, sacar sus propios alimentos y tener el sustento diario para su vida cotidiana, ¿no? De acuerdo a la idiosincrasia que cada una de las poblaciones indistintamente tiene en nuestro territorio nacional, que es pluricultural, y por cierto, esa también es una de las características que debe ser muy relevante al momento de poder generar este relacionamiento social, y también, aunque no lo crean, al momento en que el Estado puede intervenir para ver el tratamiento de estos pasivos ambientales, también tiene que tomar en cuenta el aspecto social y poder generar diversos beneficios, tales como trabajo, de repente en alguna de las labores que se vayan a desarrollar por el tratamiento de estos pasivos, y de alguna otra manera poder socializar la intención que tiene el Estado de generar un menor impacto posible, ¿no?, sobre el tratamiento de estos pasivos tan necesarios por la no existencia de regulación. Tenemos, pues, que la autoridad competente, como en todas las actividades, en su mayoría, mejor dicho, porque poco a poco van generándose mayores competencias para OEFA, vienen de parte de OEFA sobre
el cumplimiento en los instrumentos de gestión ambiental y los compromisos ambientales, ¿no? Los titulares se sujetan a una fiscalización ambiental sobre estas obligaciones y estos compromisos. Los titulares deben dar todas las facilidades posibles para que OEFA in situ pueda realizar la revisión de diversos componentes que están establecidos dentro de estos instrumentos, o también, pues, los titulares deben facilitar toda la documentación necesaria sobre monitoreos, sobre aspectos sociales y demás que estén inmersos dentro de sus instrumentos y que sean requeridas por OEFA como parte de esta fiscalización y supervisión. Tenemos el reglamento de protección ambiental, como ya les decía, ¿no? Este reglamento específicamente indica lo que son obligaciones a los titulares y esta certificación ambiental, ya que ningún titular puede generar actividad si es que no tiene una certificación ambiental anterior, ¿no? Anterior a poder generar actividad en cualquier lugar geográfico. Mucho más allá del derecho real, que es la concesión o de estos contratos de servicios que se generan en hidrocarburos, en la actividad de hidrocarburos, tenemos que tener una certificación ambiental de acuerdo a las etapas que vamos a trabajar dentro de las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, ¿por qué? Porque el derecho ambiental es preventivo. Lo que busca es prevenir el daño y poder generar los menores impactos posibles. Por ende, tener planes de contingencia que estén establecidos dentro de estos instrumentos. Y ello es parte de la responsabilidad que todo titular tiene en cumplimiento con todos los aspectos ambientales y sociales que tenga que respetar al momento de intervenir y al momento de realizar su actividad. Tenemos, pues, los planes de contingencia, como les decía, las acciones inmediatas, hay acciones posteriores y hay el deber de informar en casos de eventos como las emergencias ambientales, que pueden ser naturales o propiamente provocadas por alguna acción de la actividad. Todo ello está regulado, ¿no? Y tiene que ser informado a la autoridad competente, que en este caso es OEFA, respecto a la fiscalización y supervisión. Cuando hablamos del sector minero, hablamos de otro tipo de actividades. Hablamos de actividades que van desde el cateo hasta la comercialización. Tanto el cateo como la comercialización no necesitan un derecho de concesión, pero sin embargo, sí lo necesitan la prospección, la exploración, la explotación, el beneficio y el transporte. ¿Por qué? Porque las actividades, estas actividades impactan, necesitan que se intervenga el territorio en donde se van a desarrollar y pues también ciertamente necesitan ciertos estudios por cada una de ellas que se determinan de acuerdo al impacto. Estos impactos pueden venir de impactos significativos, impactos moderados o impactos no significativos y de acuerdo de ello también la categoría de todos los requerimientos que se tienen al titular sobre, ¿no?, las declaraciones de impacto ambiental, los estudios detallados o semidetallados. Tenemos que la normativa del sector minero propiamente recae, ¿no?, en el Decreto Supremo 01492 que aprueba el texto único ordenado de la Ley General de Minería, ¿no? Tenemos que en la etapa de exploración, como dato relevante, tenemos que tener un estudio de factibilidad, también un estudio de prefactibilidad muchas veces, porque en esta etapa es donde se determina si el proyecto en sí tiene potencialidad, si el proyecto va a generar beneficios tanto como al titular, como también muchos beneficios a los que se encuentran pues laborando dentro de estas actividades y a los que están dentro de las zonas de influencia directa o indirecta, porque ahí vamos a ver el tiempo de vida de cada uno de los proyectos, ¿no? Más o menos este tiempo de vida en proyectos mineros puede ser de 10 a 30 años en su máximo. Tenemos que también ellos son supervisados por OEFA, ¿no? El titular minero pues tiene que cumplir con ciertos estándares en el ejercicio de la función de supervisión propiamente. OEFA puede dictar mandatos de carácter particular o puede requerir en el marco del CI adicionalmente ciertos
ciertos estudios que se tengan que realizar de acuerdo a la actividad que se esté generando, o cierta documentación específica que sea parte de todo lo que está inmerso dentro de estos planes de manejo ambiental, ¿no? En el ejercicio de la función de fiscalización y sanción, existe pues el OEFA y las entidades de fiscalización ambiental llamados EFAs, que se dan en torno a lo que son los gobiernos regionales, ¿no? Quienes pues también están dentro del marco de requerir pues asumir las competencias de fiscalización y supervisión. Entendamos que muchos de estos proyectos en su mayoría son generados en provincia, ¿no? Entonces, en provincia se encuentran pues estas entidades de fiscalización ambiental llamadas EFAs, a las cuales se tiene que sugerir las mismas competencias que tiene OEFA a nivel nacional. Tenemos pues la responsabilidad y obligaciones del titular minero, estos estudios de los cuales les hablaba, ¿no? La declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semidetallado, el EIA, los PAMA, los ECA, los LMPs, los planes de cierre de minas, que pueden ser progresivos o pueden ser ya totales cuando se haya terminado la actividad propiamente en esa zona. Normalmente son progresivos, ¿no? Mientras se va trabajando una zona determinada, se va generando este plan de cierre de minas para poder restaurar, para poder mitigar el impacto y para tratar de dejarlo de la forma en la cual lo encontramos o mejorar su condición, ¿no? Por eso muchas veces dentro de este marco se da lo que es la revegetación y otros tipos de acciones que sugieran que de alguna otra manera podamos compensar, ¿no? La intervención que hemos realizado en ese lugar geográfico. Tenemos pues estos instrumentos de gestión ambiental del sector minero y estas principales disposiciones de protección ambiental que son, que distan sobre la responsabilidad de estos impactos negativos que tiene propiamente el titular, ¿no? Y de mitigarlos en todas las acciones que pueda generar después de extraer el recurso. Ahora, hemos hablado de la parte de la responsabilidad ambiental. Como hemos visto, tenemos un marco normativo muy bien establecido. Las empresas formales tienen que cumplir con ello porque hay el organismo, ¿no?, técnico de fiscalización ambiental, OEFA, pues obviamente siempre va a estar supervisando y fiscalizando que estas actividades se cumplan tal cual se encuentra establecido dentro de sus instrumentos. Pero hablemos también de una responsabilidad social que viene por parte de la empresa, porque en este momento estamos hablando de empresas, ¿no?, las extractivas, las más fuertes, y una responsabilidad social que no puede estar al límite, como lo dice Peter Drucker, sobre no hay empresa sana en una sociedad enferma. Lo que últimamente hemos visto que ha estado pasando es que las empresas generan actividad, pero no generan ningún beneficio trascendental dentro de su entorno, ¿no?, directo o indirecto, ¿no? Su zona de influencia directa o indirecta. Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta muy bien los denominados stakeholders, todos los actores que intervienen dentro de toda la cadena de valor de todas las actividades, tanto hidrocarburos como minera, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que esta responsabilidad social es trascendental porque nos da la viabilidad o la tan ansiada licencia social que debemos generar para que todos estos proyectos puedan tener luz verde y puedan pues generar beneficios, ¿no? Lo que al fin y al cabo queremos es que se generen beneficios a nivel nación y también dentro de estas poblaciones que muchas veces están alejadas de lo que son los beneficios propiamente del Estado. Muchas veces carecen de recursos, tanto para tener una vida digna, porque carecen de varios servicios, ¿no?, de aspectos de atención, como en torno a la salud, en torno a una educación digna, a una educación pluricultural, y demás acciones, o mejor dicho, demás derechos que nosotros gozamos por estar en la capital, y también otros tipos de ciudadanos estar
inmersos dentro de las regiones más relevantes de nuestro país. Pero estas actividades normalmente se dan en lugares muy recónditos, en lugares donde el Estado casi no llega y donde pues obviamente ellos van a generar muchas expectativas sobre cualquier actividad que pueda desarrollarse en sus zonas, y esto también dificulta un poco el relacionamiento sobre las expectativas que tienen o los intereses que tienen los pobladores, y también las expectativas y los intereses y las potencialidades que ven los titulares sobre las actividades que van a desarrollar, que en este caso son actividades extractivas. Entonces tenemos que tener un marco claro sobre la responsabilidad social en el Perú, y sobre ello hay conceptos como que es la conciencia sobre el impacto que nuestras decisiones tendrán en la sociedad en el futuro, ¿no? La responsabilidad social es la obligación de los miembros de una comunidad que una comunidad tiene para preservar las buenas condiciones de su alrededor. Esta responsabilidad social tiene una relación directa con los aspectos ambientales y de protección y los derechos que están inmersos dentro de nuestra Carta Magna y que obviamente debemos hacer respetar, ¿no? Sobre cualquier actividad que pueda sugerirse en torno al lugar donde nosotros pues nos desarrollamos. Tenemos que la responsabilidad social normalmente también es vista como el rol de las compañías en nuestra sociedad, ¿no? El cual genera un gran impacto desde la constitución de estas compañías, y estas obligan socialmente a no causar ningún efecto negativo ni en el presente ni en el futuro, ¿no? Lo que se quiere es no dar pescado, sino enseñar a pescar, como se dice coloquialmente, ¿no? Lo que se quiere es que las empresas puedan potenciar el factor social de todas las personas que están alrededor de su actividad, de la cadena de valor, de toda la cadena de valor de su actividad, y puedan potenciar y ver la forma de hacerlo, ¿no? Con las actividades que cotidianamente tienen, o también insertarlos dentro de esa cadena de valor y darle recursos para que más allá del momento en que la empresa ya haya llegado al tope respecto a la extracción, en este caso, de recursos, y tenga que retirarse de la zona de influencia, esta empresa pueda seguir generando, pues, de alguna otra manera, beneficios, porque las personas que han sido capacitadas, que han sido potenciadas, van a seguir con esas capacidades y esas potencialidades generándose beneficios para su comunidad. Entonces, más allá de que una empresa tenga los recursos o se beneficie de los recursos que tenemos como nación, está el hecho de que también pueda generar un beneficio, una mejor calidad de vida para todas las personas que están inmersas dentro de su cadena de valor o que de alguna otra manera se relacionan dentro de sus medios geográficos donde realizan propiamente la actividad, ¿no? Las empresas dedican parte hoy en día muy importante de su presupuesto en mejorar y desarrollar estas acciones relacionadas a preocupaciones sociales y medioambientales. Cuando nosotros normalmente vamos a campo, y digo nosotros porque de repente muchos de ustedes también han tenido la oportunidad de hacerlo, yo especialmente empecé en este ámbito como relacionista comunitaria, se ve mucho el llamado de la población respecto a todos los impactos que se puedan sugerir en el ámbito ambiental cuando la empresa interviene en su zona, ¿no? Entonces, muchas veces la comunicación directa, una comunicación transparente y oportuna, hace que puedan limitarse muchos de estos conflictos socioambientales que entrampan grandes proyectos y que al final no benefician a nadie. Lo que se quiere en sí es que la empresa actúe con una responsabilidad, tanto en el ámbito ambiental y social, y que pues también todos alrededor nos beneficiemos de ello, ¿no? De ese tipo de acciones que tomen con conciencia y con responsabilidad, como lo dice el título, ¿no? Tenemos pues estos conflictos socioambientales que en su máxime pueden llegar hasta la violencia, como hemos visto casos como Espinar, ¿no? En los cuales ha habido muchos actos de violencia que han sugerido una intervención por parte del Estado, ¿no? Y que han sugerido también que se paralicen las acciones o
mejor dicho, el trabajo que se venía realizando dentro de las instalaciones propias del proyecto, generando pues una paralización de trabajo para los ciudadanos que trabajan en ese tipo de actividades y en ese proyecto. Y pues tenemos conflictos activos actualmente, conflictos latentes y conflictos también, ¿por qué no decirlo?, resueltos, muy importantes, en donde el Estado ha tenido que intervenir para resolverlos, ¿no? La complejidad de estos conflictos está determinada por el número de actores, porque en actores tenemos pues hasta el párroco de la iglesia, de la zona, de la comunidad donde intervenimos, tenemos pues a los líderes, tenemos a los titulares de la empresa, tenemos a diversos actores de acuerdo a el lugar geográfico donde vayamos a realizar nuestra actividad. Y esta complejidad de los conflictos y para poder llegar a buen puerto respecto a ellos, también pues tiene mucho que tomar en cuenta este número de actores que intervienen, ¿no? La diversidad cultural, económica, social y política, no es lo mismo tratar un aspecto social de conflictividad propiamente en la selva, en la sierra o en la costa. La idiosincrasia es distinta, la cultura es distinta, el ordenamiento que ellos tienen geográfico y propiamente de cómo se dan abasto respecto a sus recursos es distinto. Normalmente en las zonas altoandinas y las zonas en las cuales se proveen ellos, ¿no?, de los recursos de una manera directa, tienen mucha relevancia el componente, por ejemplo, del agua, ¿no? Hay mucha, le da mucha importancia, y por qué no decirlo, a este recurso, y es muy importante también conocer un poco la concepción para poder intervenir y poder afrontar este tipo de conflictos socioambientales en esas zonas. Las formas de violencia que pueden representarse, ¿no?, que se pueden presentar también de acuerdo a la población que está inmersa dentro de este conflicto, la debilidad institucional que existe, lastimosamente, porque muchas veces el Estado interviene cuando ya el conflicto es un conflicto latente, ¿no? No interviene previniendo propiamente el conflicto, sino interviene ya cuando se ha llegado a su máxime en violencia o en otro tipo de actos que limiten el desarrollo normal de todo tipo de actividades, ¿no? Y entre otros, siempre van a haber supuestos determinados porque cada zona tiene un tratamiento distinto y un análisis distinto sobre la conflictividad que se da dentro de cada territorio. Tenemos, pues, en aspectos socioambientales que estos devienen de componentes políticos, económicos, sociales y culturales. Cuando hablamos de específicamente el derecho ambiental, hablamos de un componente o de una de sus características que es política, ¿no? Mucho se genera a partir de la voluntad política que se tenga en el momento del tratamiento de los aspectos ambientales. Y es importante tenerlo en claro porque también recae sobre esta conflictividad en los aspectos socioambientales que tienen que ver con estos componentes propiamente políticos y que son muy importantes, ¿no? Tenemos un reporte mensual de conflictos sociales, ¿no?, actualizado a septiembre del 2020. De esos 189 conflictos sociales presentados en septiembre de este año, 125 son tipo socioambiental. Como vemos, la cantidad es muy vasta, representan el 66.1% del total de conflictos que se encuentran dentro de nuestro territorio nacional, 189 conflictos registrados en el mes de septiembre del 2020. Obviamente la pandemia y la necesidad ha sugerido que estos conflictos pues cada vez sean mayores, ¿no? Y que devengan de aspectos pues que se sugieren preservar por los pobladores y recaigan en lo que son los conflictos socioambientales, ¿no? En su mayoría de las actividades más fuertes que tenemos, que es la de hidrocarburos y minería.
Tenemos pues este conflicto de Espinar, ¿no? Y estos llamados bonos que hoy en día, ya en la actualidad, hace un par de días más o menos, ya se están dando estos bonos y de acá a un par de meses se van a seguir generando para los pobladores que llegaron a un acuerdo con el titular y el Estado, ¿no? Para que ya no puedan sugerirse estos actos de violencia, que al fin y al cabo hacen que todos perdamos. Tenemos sentencias relevantes sobre este derecho al medio ambiente equilibrado, ¿no? Específicamente sobre la relación con la producción económica, en donde se enuncian los principios que vinculan la relación de esta producción económica y el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de toda persona. También tenemos pues una resolución que nos habla de, si bien es cierto que el Estado no puede garantizar a los seres humanos que su existencia se desarrolle en un ambiente sano, porque ya lo decíamos desde un principio de la presentación, que este derecho es subjetivo y objetivo a la vez, ¿no? Que depende mucho del sujeto y de su entorno y de su realidad. Entonces, esto sí puede exigir que el Estado adopte todas las medidas necesarias de prevención. El Estado lo que debe hacer es prevenir que se pueda realizar este daño, ¿no? Y que este daño sea posible, ¿no? Añadiendo que esta labor es especialmente importante para el goce de dicho derecho. Y por acá tenemos el final ya de los PPTs. Estoy presta a las preguntas que deseen realizar sobre este tema. He tratado de pasar los PPTs bastante rápido porque en sí es un marco general de cómo se da la responsabilidad ambiental y social por parte de las actividades extractivas, pero para mí más importante que los titulares, que sí son formales y a los cuales muchas veces les recaen pues este tipo de conflictividades socioambientales, es el hecho de poder nosotros asumir también una responsabilidad sobre los impactos que tenemos en nuestra vida diaria, una responsabilidad que sea cívica, que venga de todo ciudadano de a pie, que conozca que todos de alguna u otra manera impactamos y dejamos una huella en este planeta sobre ello, y que más allá de, como se dice, responsabilizar a las grandes empresas, ¿no? O en este caso, muy pocas veces se ha escuchado hablar de empresas informales a las cuales se sugiera pues algún daño, excepto cuando hablamos de minería ilegal. También hagamos un mea culpa de alguna otra manera o un análisis, ¿no? Indicando pues qué acciones nosotros a diario tenemos que de alguna otra manera impacten y que no nos permitan, ya sea a nosotros mismos o al vecino quizás, a vivir en un ambiente sano y equilibrado y a cumplir con lo que nuestra Constitución tiene establecido, ¿no? Este derecho a poder desarrollarnos en un ambiente que sea adecuado, ¿no? Y que signifique pues que vivamos también con dignidad, ¿no? Y sin ser transgredido de ninguna manera en ese ámbito, ¿no? Entonces yo me presto pues a todas sus preguntas y eso ha sido todo respecto a la presentación que he tenido a bien compartir con ustedes el día de hoy. Gracias. Primeramente, el Instituto Peruano de Estudios de Derecho agradece infinitamente la participación de la doctora Natalie Torres, quien nos ha expuesto un tema tan importante como es la protección del socioambiental respecto a las actividades extractivas. Asimismo, hemos visualizado que ya tenemos preguntas en el chat. Doctora, ¿nos indican cuál sería el papel que tendrían que asumir los gobiernos locales con relación a su responsabilidad social en el ámbito de su jurisdicción? Claro, el papel que tendrían que asumir es un papel totalmente relevante, dado a que en sí muchas de las actividades de las cuales hemos hablado, ¿no? De los sectores más fuertes, se presentan a partir de los gobiernos locales y regionales, y que por cierto, pues si bien
tienen competencias en el ámbito ambiental, al menos que vienen de OEFA y de las EFAs, en el ámbito de la responsabilidad social y la fiscalización que pueden sugerir estos gobiernos, sería muy, muy relevante, ¿no? Que fuera activa, ¿no? Que esta fiscalización se pueda dar de manera activa y con un seguimiento muy, muy recurrente sobre todas las acciones que toman las empresas que están dentro de su ámbito geográfico, en este ámbito específico que se refiere a lo social, ¿no? Al manejo social. Entonces, podrían hacer seguimiento. Creo que muchas de ellas hoy en día también lo hacen porque tienen, pues, los titulares el conocimiento de que obviamente todas las acciones que tomen en torno al aspecto social y ambiental dentro de sus actividades tienen que ser reportadas no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local y regional, ¿no? Y reportan las actividades que van realizando, ¿no? Y también comparten estos instrumentos en los cuales se encuentra un acápite que se refiere a todos los planes sobre el relacionamiento comunitario y todas las acciones inmersas dentro de este ámbito social que van a realizar dentro de su actividad. Eso sería el... Doctora, muchas gracias por la respuesta. Y más que una pregunta, una reflexión respecto del uso de plásticos y descartables en esta situación de pandemia, que ya tenía previamente un tema de restricciones, pero en esta situación de pandemia más bien se ha difundido a gran escala. ¿Qué reflexión nos podría dar en esos puntos, ¿no? En realidad tenemos un tema bastante sensible sobre todo lo que estamos impactando sobre la coyuntura también propiamente que estamos atravesando, ¿no? Las mascarillas y todos los implementos que podamos utilizar para resguardar nuestra salud, de alguna u otra manera están impactando también en nuestro medio. A nivel de los titulares de las grandes actividades, como lo hemos visto, no me preocupa mucho porque dentro de ello hay un reglamento que se ha sacado por parte de OEFA, ¿no? Que se ha emitido por parte de OEFA en la coyuntura del COVID-19 y que sugiere la implementación de ciertas acciones que se deben tomar para poder tener pues el proceso o tener en cumplimiento relativo a todos los residuos que se generen, ¿no? Por esta coyuntura y todas las mascarillas y demás objetos que se deban usar, ¿no? Entonces, ellos, en ese sentido, ya tienen que reportar a OEFA y tienen que ver cómo los almacenan, cómo de alguna otra manera los distribuyen, ¿no? En los diversos, en los diversos lugares donde esté establecido y estén registrados, pues, que deben de distribuir todos los residuos que tienen como actividad. Ahora, lo de los ciudadanos de a pie sí es una preocupación muy latente y creo que ciertamente no se ha medido de una manera, digamos, significativa, porque ya depende de cada uno de nosotros tener la conciencia, ¿no? Sobre disponer nuestros objetos, ¿no? Que utilizamos en mérito a esta protección que tenemos por la coyuntura y pues disponerlos de la manera más diligente posible, ¿no? A nivel, obviamente, local se está generando todavía el servicio de lo que es pues el recojo de residuos, ¿no? Y demás, pero no tengo conocimiento de que se esté generando esta segregación sobre los implementos que estamos utilizando hoy en día para cuidar nuestra salud y que sí están impactando y que muchas veces no están llegando pues a donde deben de
de generar menor impacto, ¿no? O donde sí está, de alguna otra manera, permitido que se puedan almacenar o se puedan distribuir. Entonces, es la responsabilidad que todo ciudadano tiene de a pie de poder segregar quizás, pero también sugerir que las autoridades realicen, pues, la diligencia pertinente para segregar y poder distribuir este tipo de implementos que de alguna otra manera ya tenemos ahora en la coyuntura con mayor impacto al ambiente. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta nos indica, para que precise respecto de la UEFA, si es solo un ente fiscalizador o también tiene una atribución sancionadora. No, es un ente fiscalizador, sancionador, ¿no? Sugiere sanciones administrativas, pecuniarias, en su mayoría, pero no solamente que van a ser pecuniarias, sino también establecen que dentro de este marco los titulares no puedan llegar a ser parte, por ejemplo, de este registro de buenas prácticas ambientales, porque recaen en infracciones ambientales. Entonces son honoríficas, muchas de ellas, ¿no? Fuera de ser pecuniarias. Y sí, claro, tiene este tipo de sanciones administrativas, tiene un procedimiento administrativo sancionador llamado PAS, que muchos de los abogados que están dentro de este ámbito, y hoy en día nosotros, como lo estamos conversando ahorita, lo conocemos, ¿no? Hay un tribunal que decide en última instancia sobre estas sanciones que se imponen a las empresas que no cumplen con lo detallado dentro de sus instrumentos de gestión ambiental, dentro de sus planes de manejo ambiental y dentro de los compromisos que asumen fuera de ellos. Doctora, hacen una pregunta respecto de la participación de las fiscalías especializadas en materia ambiental. Si conoce de algún caso de intervención de relevancia nacional. Bueno, de fiscalías, lo que todos nosotros conocemos, ¿no? En realidad no hay mucha data de casos relevantes, más de los que devengan, que son de la problemática y de los delitos ambientales que se vienen realizando en Madre de Dios, ¿no? Por la minería ilegal. Entonces, ahí hay intervenciones que sí han sido públicas. También hay fiscalías, hasta en Lima, por ejemplo, tenemos 5 fiscalías ambientales que tienen casos, pero no son casos que muchas veces se socialicen o lleguen al público de una manera tan relevante como son, pues, los casos que se ven a nivel de las problemáticas que surgen en Madre de Dios por la minería ilegal o en otras zonas donde también se ejerce este tipo de actividades, ¿no? En Lima, por ejemplo, yo he podido conocer una fiscalía que está en Ventanilla, propiamente donde sí se han dado casos de intervención, pero la intervención es sobre las emisiones de gases, quizás, ¿no? Y la afectación al componente del aire o algunas actividades que no cuenten con algún tipo de instrumento para ser realizadas, alguna certificación que sea necesaria para realizarlas, pero son casos muy, muy contados, ¿no? No hay una intervención en muchos casos trascendentales a nivel de nuestro lugar geográfico, que es en este caso Lima. Nomás se da en provincias, pero en provincias todavía no hay una presencia tampoco muy, muy vasta, ¿no? Como la que debería de haber, y que espero que a partir de también las competencias que se vayan asumiendo a nivel de juzgados ambientales que existen y que son también muy pocos todavía, pueda sugerirse este tipo de intervenciones más recurrentes sobre las denuncias ambientales, ¿no? Que muchas de ellas devengan de oficio para poder tener protección al medio ambiente y, pues, al último lograr que todos podamos vivir en un ambiente sano y equilibrado, en protección, pues, o en fundamento a lo que esté indicado dentro de nuestra Constitución.
Doctora, disculpe, acá hay una pregunta respecto de la tecnología 5G. En realidad, su opinión, ¿no? Respecto del uso de dicha tecnología en el Perú. Sobre 5G nunca he escuchado, no sé, más bien si quien está preguntando de repente me puede hacer alguna referencia y quizás ahí podría contestarle. Doctora, la siguiente pregunta es respecto al impacto de que no se haya aprobado en el Perú el acuerdo de Escazú. Bueno, el impacto más que nada es un impacto político, ¿no? Hay muchos intereses de por medio, hay muchas opiniones diversas también. En sí, nosotros ya tenemos dentro de nuestro marco internacional muchos acuerdos firmados en los cuales de alguna otra manera de los cuales tenemos que respetar y que devienen también en esta protección, ¿no? En el ámbito ambiental y en el ámbito también social. Propiamente lo que hacía este acuerdo era implementar o hacer más trascendente la protección a estos llamados defensores ambientales, ¿no? Muchas veces hay diversas acciones que se han cometido de violencia sobre estos defensores ambientales, muchos de ellos que están en lugares de provincia en nuestro país y que defienden intereses pues que creen justos y que de alguna otra manera han sido eh, vulnerados, ¿no? Con actos violentos, ¿no? Entonces, lo que insertaba este acuerdo de Escazú era en sí este derecho a que se pueda dar un tratamiento justo a todas las denuncias que se den en el marco de esta protección a los defensores ambientales. Era algo nuevo porque nosotros ya a través de la legislación internacional, a través de Río 92, ya tenemos diversos aspectos en el ámbito ambiental de protección que nos sugiere tener la participación ciudadana, nos sugiere tener un acceso de información en este ámbito de aspectos ambientales, la transparencia de vida cuando se realizan actividades en diferentes zonas que vayan a impactar al medio ambiente. Entonces, es como que veníamos un poco con este acuerdo a, si bien darle una mayor relevancia en un solo acuerdo, pero ya lo teníamos dentro de nuestro marco, ¿no? Como una estructura, ¿no? Lo tenemos en diversas entidades, ¿no? Con este derecho a la participación y a la transparencia de la información que se dan en el ámbito de este marco ambiental y de los asuntos propiamente ambientales y sociales. Entonces, eh, en realidad, lo que yo pienso es que de buenas a primeras deberían de generar un mayor análisis más trascendental y no fundamentarse solamente en aspectos políticos para no ratificar como lo han hecho, ¿no? Hoy en día el acuerdo de Escazú. Quizás más adelante, con un análisis más profundo, que tenga bien considerar todos los aspectos en los cuales nosotros ya somos parte como Estado de diferentes convenios y que estamos respetando, pues ya se pueda dar esa ratificación y demás estados también, porque son 11 estados los que tenían que ratificar para que este acuerdo entre en vigencia, ¿no? Entonces, creo que debería de haber un análisis más exhaustivo y no considero que sea un acuerdo que limite la soberanía en ningún sentido, ¿no? En ningún sentido, y es más, uno de los principios que están dentro del acuerdo de Escazú, tal cual, es sobre la soberanía de los recursos, sobre los recursos, y propiamente, pues, no es la intención de este acuerdo limitar esa soberanía. Uh-huh. Agradecemos, doctora, su excelente exposición, así como la deferencia que ha tenido para poder absolver las consultas y preguntas, así como brindar sus opiniones respecto a diferentes temas relacionados con la protección socioambiental, pero no solo limitadas también a la exposición que ha efectuado. Infinitas
Gracias, asimismo se agradece a la audiencia. Muy buenas noches. Buenas noches con todos, gracias a ustedes.